Carmelo Cabrera Domínguez, jugador de baloncesto, toda una vida en el deporte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo empieza su vida, Carmelo, en el deporte? Porque empezó desde muy pequeño a practicar, ¿qué? Fútbol. Porque eso a lo mejor la gente no lo sabe, ¿no? Yo recuerdo desde pequeño que tenía el patio del colegio, era el patio de mi casa, y a los 4 años que ya me había matriculado en el Colegio Corazón de María, tenía unas magníficas instalaciones para la práctica del deporte. Y principalmente empecé con el fútbol. Pues siempre he dicho que para un niño es mucho más fácil darle una patada al balón que botarlo. Pero desde los 4 o 5 años que recuerdo estar jugando con una pelota de trapo también, hecha de calcetines viejos, que eso ya no se usa. Hasta los 12 aproximadamente que sentí la llamada del baloncesto, estuve practicando fútbol. Y era un fútbol que jugaba con la pared. Era mi mejor aliado, el autopase. Lo recuerdo en un campo de unas dimensiones mucho más pequeñas que un campo reglamentario, pero donde las porterías también eran más pequeñas y por supuesto donde jugaban todos los niños. Pero de forma continua había un campo de baloncesto con unos tableros pegados a la pared y donde prácticamente no se jugaba al baloncesto por aquella época, pero sí que empezó un deporte que se hizo luego muy famoso, el minibásquet en España. Era aproximadamente el año 62-63. Ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Muchísimo, además se jugaba con otro estilo. Yo sí me gustaría saber, Carmelo, ese momento, dice, sintió la llamada del baloncesto. Usted le estaba dando patadas al balón, ve aquellos aros colocados, llega ese mini básquet que fue el invento del siglo, de hacer los aros más pequeñitos. ¿Por qué le da por coger ese balón? ¿Le llamó la atención? ¿Vio que aquello le gustaba más que el fútbol? Hay mucha gente que no lo sabe, pero yo recuerdo el taca-taca, lo que era el andador de mimbre, colgado en la pared de casa, donde era como un tronco de cono, y la base superior estaba pegada a la pared, y la inferior estaba más cerca del tirador. Y era cuando esas pelotas de trapo también empezaban a ser mis pinitos, pero eso era en el patio de mi casa, no en el patio del colegio. Y sentí la llamada porque también había un sacerdote, un cura en el colegio que empezaba a promocionar el baloncesto. Un baloncesto un tanto arcaico, un tanto obsoleto, un tanto hermético. Y a mí me dio por cambiar un poco el estilo, ser un poco creativo, tener intuición e imaginación. Y eso fue lo que me despertó el empezar a jugar a baloncesto. Sobre todo también porque era un deporte de asociación, era un deporte de conjunto, un deporte donde te podías realizar con las mismas metas y los mismos objetivos que el resto de tus compañeros. Y donde se jugaba también en un espacio mucho más reducido, esas canchas de minibásquet, donde también la altura del aro era inferior, considerablemente más baja, a solo 2,60 metros de altura, donde podías machacar y donde podías tener esa también imaginación, que te podías convertir en un jugador grande, ya que había bajado la altura del aro, y pensar que podía ser de aquellos americanos o aquellos jugadores tan espectaculares como eran los Harlem Globetrotters, sin poder llegar a la NBA, porque la NBA era reservado y también hermético para los jugadores norteamericanos, y donde no teníamos posibilidades ni siquiera de ver un vídeo, de ver algún partido en directo, ni siquiera en diferido, porque la televisión por aquel entonces, desgraciadamente, no había llegado a España. ¿Había oído hablar de los Globetrotters en aquella época? No. Yo recuerdo ver una película en blanco y negro que proyectaron los curas en el Colegio Claret, que se llamaba Campeones de Ébano. Y creo también que ese fue el impacto que recibí. Eran unos jugadores que hacían grandes acrobacias, que eran malabaristas y que eran trotamundos. Y a mí esos jugadores que practicaban un deporte un tanto circense y que siempre ganaban, fue lo que realmente me inspiró el poder jugar a baloncesto en un deporte tan espectacular y con tanto movimiento, con tanta creatividad y con tanta belleza plástica. Usted llega, juega muchos años en el Corazón de María, de repente llega al Metropol. Gregorio Socorro, ¿qué le suena ese nombre? Pues me suena como una persona maravillosa, don Gregorio Socorro Soto, presidente maravilloso y como persona excepcional.
creo que era esa persona bondadosa que le gustaba el deporte, que además en un club de natación como el Metropole, él se ofreció a montar una sección de baloncesto, quizás un poco en contra de la política deportiva de un club puramente de nadadores. Sin embargo, creo que alcanzamos unas cotas impresionantes. Pudimos jugar un campeonato de España, la primera vez que crean una sección, el Club Natación Metropole, y ganamos ese campeonato de España. La única vez que un equipo canario en la categoría juvenil gana un campeonato de España. Usted llega a ese campeonato de España, esa final, bueno, se quedan campeones, ahí estaban los observadores, y ahí es donde ustedes lo ven jugando, y de ahí mismo prácticamente al Madrid, ¿no? Jugamos una final, concretamente en el Colegio Indauchu, en Bilbao, en el Colegio Loyola. Casualmente era el colegio de Juan Manuel López Iturriaga, y ganamos esa final. Ahí habían ya ojeadores, y ya Ferrandis, que era el primer entrenador del Real Madrid, ya le habían hablado de mí. Pero también el tristemente desaparecido Antonio Díaz Miguel, que me llevaría un año más tarde a la selección española junior, que se celebraba también un campeonato de Europa, concretamente en Vigo, en el año 67, y de ahí fue, digamos, bastante cómodo, no voy a decir fácil, el poder entrar al Real Madrid, donde los primeros meses también fueron muy duros, por la exigencia del deporte, de los entrenamientos, y sobre todo por la falta de práctica. No se entrenaba ni se jugaba en Las Palmas de Gran Canaria, o en Gran Canaria, con la misma intensidad que a nivel profesional. Y ese fue un gran cambio, un cambio también de ciudad, un cambio de compañeros, de alejarte de la familia, de empezar unos nuevos estudios, y todo eso pues te puede impactar. Y eso fue lo que me ocurrió, hasta que ya te adaptas perfectamente, empiezas a hacer tu vida en la capital de España, y ya empiezas a conseguir pues todos esos objetivos y esos logros con todos tus compañeros en un equipo ejemplar como fue el Real Madrid. Muchos años en el Madrid, y llega un momento de esos años en el Madrid que llega la selección, llega muchos triunfos, pero llega un momento en el Madrid que ahí hay bueno, que es cuando se produce la salida suya del Madrid, por a lo mejor un tirilla floja de temporadas, de 2 en 1 o de 1 en 2, algo hubo de eso, ¿no? Que usted no sigue en el Madrid porque el ofrecimiento era de una temporada y usted quería 2 o algo de esto. Digo, yo, sí, a lo mejor estoy equivocado, no sé. No, jugué 11 años en el Real Madrid, jugué hasta los 29 años, a través de todos esos años pudimos conseguir por un deporte colectivo 10 temporadas, 3 copas intercontinentales, 2 copas de Europa y muchos torneos de Navidad internacionales. Pero había una transición donde también mi compañero, el tinerfeño Cristóbal Rodríguez, salió el mismo año que yo. Él dejó la práctica activa del deporte, del baloncesto, y yo quise seguir. Pero también me ofrecían un año solo, no había una continuidad. Y sin embargo, en el Valladolid, con esa cercanía geográfica con Madrid, me ofrecían 2, para luego también seguir otros años, concretamente 7, en Tenerife, en La Laguna, en el Caja Canarias. En el momento del Valladolid, fue la única vez que el Valladolid consiguió algo, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Esa temporada que estuvo ahí, ¿no? Sí, conseguimos un 5º puesto que fue maravilloso para una ciudad pequeña, una ciudad donde el baloncesto se vivía muy intensamente, pero es una plaza difícil de torear, como decimos los que hemos jugado allí en Valladolid. Pero también con un equipo muy homogéneo, y también pudimos jugar una competición europea, y eso fue el mayor logro después de haber salido del Real Madrid, que estaba acostumbrado a jugar campeonatos de Europa, a estar con la selección española. Pues para una capital de provincia como Valladolid fue muy interesante, pero también esos mismos los pudimos conseguir y repetir 2 años consecutivos el 6º puesto con el Caja Canarias y jugar también una competición europea. Ahí ese es el listón de un equipo de provincia donde está jugando esa competición europea, lo mismo que le pasa al Gran Canaria actual. Juega dentro de los 8 primeros una competición importante como es la Copa de Su Majestad el Rey, aseguran la categoría, juegan el playoff por el título y también una competición europea. Yo creo que ese es donde está perfectamente situado el nivel del baloncesto en Canarias. Usted llega al Caja Canarias, 7 años permanece allí, se retira, bueno, pues también por alguna diferencia con algún entrenador que en aquella época estaba por ahí, ¿no? Entre otras cosas porque llevaba 20 años de forma ininterrumpida, ¿no? Y ya tenía 38 años. No es que el carnet de identidad te retire. Pero podía haber aguantado un par de temporadas más, seguro. Sí, porque
principalmente si te respetan las lesiones, si tienes la motivación y la ilusión, y por supuesto la afición de seguir jugando baloncesto, es difícil que te retiren. Pero ya vienen pues las diferencias con algún directivo, con algún entrenador. El que sigue ejercitándote y entrenando de la misma forma, con esa gran intensidad, pero donde tu participación es menor en el campo. Y entonces pues se cuestionan que si tu sueldo, tus emolumentos o tus pretensiones económicas se equiparan al tiempo que estás jugando en la cancha. Pero eso no depende del jugador, depende solo y exclusivamente del entrenador y también de la junta directiva que te pueda renovar para seguir participando con esa gran ilusión e infundiendo esos puntos en el deporte tan importante para las generaciones venideras. Su retirada en Tenerife fue apoteósica, ¿no? Sí, además lo recuerdo muy bien. Yo creo que fue el 23 de abril del 88. Fue un partido para mí memorable, donde me pude permitir el lujo además de lanzar al más puro estilo de Karim Abdul-Jabbar o el antiguo Liu Alcindor, un gancho desde medio campo, y donde jugábamos contra el CAI, que por cierto perdimos. Pero también fue muy emotivo luego el homenaje que me hizo el Real Madrid conjuntamente con el Caja Canarias, y fue un partido que para la historia, para grabarlo, para guardarlo, y sobre todo porque estuvieron presentes todos mis compañeros de todos los años que pude participar en el Real Madrid, y eso es muy bonito y muy emotivo. ¿Usted piensa que se le ha reconocido a nivel español lo que usted ha hecho por el baloncesto? Porque a lo mejor le habrán dado a otros jugadores más renombre. ¿El hecho de ser de estas islas puede haber afectado ese tema? Quizás nadie es profeta en su tierra, y tampoco lo iba a ser yo aquí en Gran Canaria. La gloria es efímera, como suelo decir normalmente, y quizás te reconozcan más en la península, o concretamente en Palma, Mallorca, también me hicieron un homenaje. Pero yo no llegué a jugar aquí, no tuve la suerte de jugar con el Gran Canaria. Primero porque cuando decidí ir a Madrid no había primera división, no había competición nacional, desgraciadamente. Y afortunadamente en esta etapa pues estamos viviendo momentos muy brillantes en el baloncesto canario. Pero soy la persona menos indicada para decir si ha sido justo que no me hayan hecho un homenaje o no. Eso ahí está la historia, ahí están los técnicos y el público. Pero yo creo que el mejor homenaje lo he vivido intensamente a lo largo de esos 20 años ininterrumpidos, que no todo el mundo ha podido jugar en una disciplina deportiva, donde he tenido la suerte de que me hayan respetado las lesiones y donde he tenido ese gran espíritu de superación y nivel de aspiración que siempre he llevado muy dentro y que siempre lo he puesto en práctica para ofrecer lo mejor de mi baloncesto y ponerlo al servicio de este gran deporte. ¿Se arrepiente de algo en esos 20 años de baloncesto? ¿Se arrepiente de algo que hizo? ¿Le quedó algo por hacer? ¿Tiene algo por ahí clavado? No me arrepiento en absoluto. Lo único es que si me hubiesen ofrecido jugar en la NBA, donde creo que podía haber participado, según todos los técnicos, y máxime cuando he podido recuperar un partido grabado contra North Carolina, donde estaban las máximas estrellas, esa magnífica universidad que años más tarde aparecería el mejor jugador de todos los tiempos, como fue Michael Jordan. Tengo ese partido, los 13 últimos minutos grabados, donde vencíamos a North Carolina en Madrid por 111-101. Era el 24 de diciembre de 1974. No se lo olvida. No, son partidos para guardar, y afortunadamente en aquella época que no habían vídeos, que no podías grabarlo, que no podías recrearte, inclusive corregir errores, apareció hace poco en mis manos, de Nodo me parece, una grabación en DVD que la guardo con muchísimo cariño y donde podía ver con qué facilidad y con qué rapidez podíamos meter y conseguir 111 puntos máxime cuando todavía no existía la línea de 6.25 de 3 puntos. ¿Qué piensa de la política, Carmelo? La política es una actividad muy noble, que es lo más noble que se puede dedicar a un ser humano. ¿Usted lo cree así? Sí, lo que pasa es que muchos la hacen desleal y no la hacen tan noble, sobre todo con los actos de corrupción que a menudo se ven y se leen en los periódicos. Pero la gente sigue votando a muchos líderes políticos como si con ellos no fuesen, como si las sentencias no fuesen reales,
Y eso es una auténtica pena. Pero yo creo que la política, todos somos políticos, en realidad. Habrá muchas personas que son apartidistas. Pero el momento que un ser humano tiene inquietudes de cualquier naturaleza, se está dedicando a la política. Lo tendremos en cuenta, Carmelo, esa concepción de la política. ¿Ha ganado dinero con el baloncesto? No, he tenido alguna compensación económica, porque en aquella época... No se vivía, bueno, se podía vivir más o menos, ¿no? Se vivía simplemente como un administrativo, o cobrando el doble de un administrativo, poco para hacerse millonario. Hoy sí podía haber sido millonario. Hoy sí, hoy sería muy diferente, sobre todo porque también están abiertas las puertas de la NBA, los clubes pagan mucho dinero, hay una gran circulación y todos los avances técnicos y las comunicaciones así te lo permiten, el que puedas llegar, el que puedas tener además un representante, un asesor, y donde ya desde pequeño te pueden enfocar perfectamente dónde puedes ir y pueden estar negociando por ti, no negociando uno mismo, que parece que se infravalora o se devalúa el hecho de estar negociando pues con auténticos profesionales en cualquier materia deportiva, en cualquier disciplina deportiva. Pero sí que se podía haber ganado dinero en la actualidad. Estos días va a venir y vamos a tener la gran satisfacción de recibir a Pau Gasol en Las Palmas de Gran Canaria. Es un hombre que ha batido todos los récords, lo cual yo le felicito y me congratulo y me alegro muchísimo que jugadores españoles de la talla de Pau Gasol, llevando además a una selección española de forma magnífica, siendo el líder y viviéndolo, sea un hombre que esté triunfando, no que haya triunfado, que esté triunfando con los máximos exponentes en la NBA. ¿Le quedan muchas cosas por hacer, Carmelo? Muchas cosas, en la política sobre todo, porque he estado debutando, he empezado con muchas ganas. Yo me siento un ganador, aunque no haya conseguido estar gobernando. Partir de cero es muy difícil en cualquier actividad y conseguir muchos votos y que mucha gente te haya dado la confianza. Aunque no haya conseguido ese objetivo de sacar un concejal, yo creo que ha sido una experiencia inolvidable, muy gratificante. ¿Su relación con el deporte? Muy bien, ¿Ahora? Muy bien. Yo he sido un amante del deporte, sigo siendo amante del deporte, concretamente del baloncesto, le sigo muy de cerca. Sigo escribiendo alguna columna. ¿Por qué no lo han usado más esa experiencia de Carmelo Cabrera, por ejemplo, en el Gran Canaria? No lo sé, porque yo no soy uno de los dirigentes de algún club. Eso tendría que partir de ellos, porque creo que estarán muy bien cubiertos esos puestos. Se ha desperdiciado, ¿no? Toda esa experiencia de Carmelo Cabrera como jugador, muchos años en ese baloncesto de la élite. Y bueno, pues viendo al Gran Canaria y viendo su equipo, que es un equipo técnico que me parece muy bien, pero bueno, yo creo que lo nuestro hay que apoyarlo, pero yo creo que estas islas, lo nuestro, como usted decía, nadie es profeta en su tierra, y aquí lo nuestro es como lo que no vale y lo de fuera vale más, ¿no? Me parece que hay que salir fuera siempre para triunfar y que siempre quieres traer algo de fuera para reconocerlo más. Pues yo diría que no, que sí que me han aprovechado, porque yo he aprovechado el tiempo también. He montado escuelas deportivas de baloncesto, tanto en Gáldar como en Las Palmas de Gran Canaria, y eso ha sido una labor muy gratificante y lo he llevado durante muchos años, siempre que me ha permitido el tiempo. Y no descarto seguir dirigiendo alguna faceta del deporte en Las Palmas de Gran Canaria, porque siempre tiene que haber gente que ame el deporte, que apoye el deporte y que... Mi padre ya se animó a verme y un poco ya me dejó entrenar, ¿sabes? A partir de ahí no hubo ningún problema. Pero el primer año lo pasé fatal porque no me dejaba. Y mi madre, venga, vete. Y cuando la vio jugando en División de Honor la alegría de la casa, sí. La alegría de la casa. Sí. Bueno, aparte todos mis hermanos han jugado a balonmano. ¿Sabes? Todo quedó en la familia, ¿no? Sí, suceder, van a llevar esa misma línea. ¿Cómo ha visto usted el deporte en estas islas? Porque aquí los deportistas de élite se salen fuera, no hay sitio para tanta gente. El deportista en Gran Canaria debe ser muy bueno, porque a pesar de no tener las instalaciones más adecuadas, en todas las disciplinas deportivas que se presentan, se quedan campeones del mundo, o de España, o de Europa. Es increíble, ¿no? Primero tenemos un biotipo idóneo.
Segundo, tenemos el mejor clima y la mejor temperatura del mundo. Y podemos practicar deporte los 365 días del año, tanto en sala como al aire libre, pero también los deportes náuticos, deportes autóctonos. Yo creo que somos fueras de serie. Tenemos esa habilidad, esa agilidad, esa creatividad. En cualquier deporte destacamos, sea en boxeo, sea en natación, sea en baloncesto, sea en fútbol, sea en balonmano, en voleibol, en cualquier disciplina, tanto de equipo como individual, en tenis, en ping-pong, en cualquier disciplina. Y eso dice mucho del canario y del Gran Canario. Tenemos grandes jugadores, grandes personas, pero también tenemos que formar a grandes técnicos. Y ahí es una disciplina, es una parte importante del ayuntamiento, donde debe también enfocar y debe también invertir en instalaciones deportivas y por supuesto en la base. En la base porque van a ser los grandes genios y el futuro de toda Gran Canaria si empezamos a poner la semilla, y sobre todo con esa materia prima que tenemos, con esos niños tan habilidosos, pero hay que fomentar el deporte, hay que potenciarlo y hay que protegerlo, pero también hay que inculcarle al niño de que el deporte es fundamental para el crecimiento, para su cuerpo, para su mente, pero sobre todo también hay que firmar convenios con todas las federaciones para que puedan también educar y puedan sacar adelante muchos entrenadores, muchos monitores, que en definitiva van a ser los educadores y los entrenadores de las futuras y de las generaciones venideras. Llegamos al final, Carmelo. ¿Cómo le gustaría que fuera recordado Carmelo Cabrera? Pues no lo sé, pero como un gran trabajador del deporte, como un gran amante del deporte, como una persona que en su momento lo dio todo y lo sigue dando todo, porque yo soy un enamorado del deporte en general y del baloncesto en particular. Yo creo que eso es lo más bonito, que puedan decir qué hombre más honrado, qué hombre más trabajador y en el que puso al servicio de todas las personas que empieza esa experiencia que me ha dado la vida, que me ha dado la oportunidad de estar viajando por todos los sitios y de conocer los mejores equipos del mundo. Eso es con lo que me quedo y realmente es lo más bonito, que alguien te recuerde diciendo, pues fue un ejemplo a seguir o fue una persona entregada con el deporte. Carmelo Cabrera Domínguez, jugador de baloncesto, deportista, incluso hasta político en los últimos tiempos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Tomás Peña Navarro, deportista, jugador de balonmano, jugador de fútbol, árbitro, sobre todo tareas arbitrales, directivo. Buenas noches, Tomás. Hola, buenas noches. Bueno, yo la primera pregunta que quiero hacerle, Tomás, ¿cómo se inicia en esto del deporte? Porque empezó a darle patadas al balón, ¿no? Ese fue su primer cruce con el deporte. En mi casa solamente había balones de fútbol. Sobre todo porque venía de familia, ¿no? Sí, los Reyes, pues ya toda la tradición era, todos mis hermanos eran futbolistas y bueno, pues pequeño también tenía que ser futbolista, aunque no lo fue, pero no lo fue. Claro, o sea, usted se encuentra con el fútbol ya en plan federado a los 14 años. No, más adelante, más juveniles, sí, juveniles, en la edad de juvenil. Que jugaba en los barrios. Ahí iba mucho a ver los partidos en la piscina de la Jardín de Infancia. Era un enamorado del fútbol, estaba todo el día metido en la piscina, entrenaba mucho con los equipos de allí, pero nunca llegué a jugar al fútbol. Yo también de pequeño padecí de asma y entonces pues mis padres tampoco me dejaban mucho meterme en el deporte, aunque yo me metía a escondidas. Y llega a esa edad juvenil y empieza a jugar al fútbol. Sí, empiezo a jugar al fútbol en el Hespéride Club de Fútbol. El famoso Hespéride, el legendario Hespéride. El histórico. El histórico Hespéride. Empieza a jugar al fútbol y ¿cómo se ve usted ahí? ¿Se ve con posibilidades de...? Bueno, yo soy una persona que me lleno, voy de lleno a todo lo que voy y en eso intento llegar a lo más posible, a lo más lejos. No fue así, pero
hice mis pinitos en el Hespéride Club de Fútbol en juveniles, jugué 2 temporadas y muy bien, hicimos muy buenos resultados. Juega un año en el Hespéride, empieza a jugar en el Velas Canarias y cuando tiene que volver, porque era la idea de volver al Hespéride mayor, el Hespéride famoso de aquella época, pero ahí sufre un desengaño y abandona el fútbol. Bueno, sí, de juveniles terminamos en la época y claro, dar el salto al regional del Hespéride, que era muy alto. Date cuenta que en ese año el Hespéride ya jugaba los campeonatos nacionales de fútbol. En aquel tiempo era campeonatos nacionales de fútbol, ya lo jugaba el Hespéride. Anteriormente fue el San Antonio y en ese tiempo ya era el Hespéride. El salto era muy alto para darlo uno al Hespéride, entonces me fueron a foguear a un club que era como filial del Hespéride, que era el Velas Canarias. Pero claro, ahí ya me llevé una sorpresa porque había jugadores de mucho nombre, de mucha talla y muy buenos futbolistas que no iban a entrenar y claro, nosotros los jóvenes que salíamos del Hespéride, íbamos casi siempre a entrenar. Y fuimos 2 o 3 veces a 2 o 3 partidos amistosos y resultaba que no te ponían de suplente y a veces ni te sacaban. Y 3, 4 partidos hasta que te dice, mira, esto no es para mí. Y entonces lo deja. Me precipité, no lo sé, no supe aguantar, pero no supe aguantar y lo dejé. Y me fui a seguir estudiando y dejé el fútbol. Y de repente, usted ya practicaba balonmano en el Instituto Pérez Galdós, instituto también de renombre en esta isla de Gran Canaria. Ya jugaba al balonmano, pero se topa con el balonmano ya más en plan federado, no llega. No, nunca, solamente jugábamos en los recreos, todos los recreos, duraba media hora, salíamos 10 minutos antes de clase para preparar el partido. Los partidos entre clases. Entre clases, y jugábamos en el recreo y a veces pues me inicié, ahí también me inicié en el arbitraje, porque fue para mí el aprendizaje de lo que sería después casi una vida metida en el arbitraje del balonmano. Efectivamente, llega, después de dejar el fútbol, practica balonmano, pues más en plan hobby que otra cosa, y se encuentra con el arbitraje, lo que iba a ser su vida deportiva durante muchísimos años en esto del balonmano. ¿Cómo se encuentra con el arbitraje? Pues con el arbitraje me encontré muy bien y muy a gusto, sobre todo algunas etapas, hubo muy buenas. Pero, ¿y cómo lo conoces, arbitraje? El arbitraje lo conozco saliendo de la mano de Miguel Nieves del Instituto Pérez Galdós. Me lleva a un curso, hago el curso, me presento y ahí pues conozco a que hoy día es un íntimo amigo mío y gran amigo y compadre, que es Pepe Hernández, redactor jefe del periódico La Provincia, y hacemos una gran amistad, una gran camaradería que hoy día pues dura también. Salimos hechos una pareja muy conflictiva, porque éramos muy conflictivas en esos años del inicio del balonmano para nosotros. Éramos árbitros muy jóvenes, no sé si tendríamos 17 o 15 años, estamos en esa edad, y éramos muy jóvenes y con personas ya que le invitábamos de más edad que nosotros, que había que imponerse a personas mayores que nosotros, y después teníamos una persona que nos decía cuando llegamos a la federación que los que mandábamos en el campo eran nosotros, que hoy día ya eso no se dice, hoy día no es así, el arbitraje no era así, pero claro, en aquella época pues te inculcaba eso y tú te creías que era el teniente, el capitán o lo que sea, y muchos problemas tuvimos también por eso, por esa actitud que teníamos en esos años de empezar, que no tuvimos un buen aprendizaje de psicología. Claro. Ahí se inicia su vida deportiva en el arbitraje, llega a Primera División. ¿En qué año llega la primera vez a Primera División? La primera vez que llegué yo es en el año 74. Ya estaba en ella
En primera división también estaba Pepe Cuba y Luchoro Manzanares. La famosa pareja Luchoro y Cuba. Y entonces llego yo. Yo soy el tercer árbitro después de ellos que llegaba. A partir de ahí, una vida deportiva en primera división. ¿Llega a Sí. descender? ¿Lo descienden? Bueno, llegamos casi toda la vida en primera división. Llegamos varias etapas con varios compañeros. Entre ellas pues está Paco Álvarez, Juan Francisco Santana Suárez, Johnny, con los amigos, Pedro Reyes, otra etapa muy buena del arbitraje, creo que una de las más buenas que ha habido en nuestra época de pitar, de balonmano, un alto nivel arbitral. Llegamos a estar en División de Honor en las listas, convocado para un partido el próximo domingo, un Marcos Lanas Aragón Atlético Madrid, y un golpe de Estado, una movida en la Federación Española acaba con la directiva del comité de árbitros y nos quitan de la División de Honor. O sea que fue un paso efímero. Efímero. Esa Estuvimos y no estuvimos. Sigue arbitrando en primera división después de ese desenlace tan desagradable. Sí. Sigue arbitrando en primera división muchos años más, ¿no? Muchos años, sí, porque después con más compañeros, pues sí, estuve pitando con Carmelo Ferraz, estuve pitando con Manolo Navarro, Carmelo Ferraz, Manolo Navarro y Miguel Ángel Rodríguez Santana. Son épocas diferentes. Con Manolo Navarro y con Miguel Ángel Rodríguez Santana también estuvimos en las puertas con los dos de ascender a División de Honor. Con Manolo Navarro me pasó un caso, fue la temporada que más pitamos partidos esa temporada, no descansamos casi ningún sábado ni ningún domingo en pitar balonmano fuera de aquí de Canarias y de la isla. Y resulta que al final, según rumores, nos llega una carta de la Federación Insular o de la Federación Canaria, como que nosotros no colaborábamos con nuestra federación, y entonces el presidente de la Nacional pues nos veta y nos ascendemos también a División de Honor. O sea que dos intentos que los echaban hacia abajo. Pero seguía para adelante, no me arbitrando. amilanaba y seguía hacia adelante, porque el arbitraje era lo que me gustaba y lo tenía metido ya en el estómago, y cuando se le mete el... Para ser árbitro hay que ser de una casta especial, porque esto de que a uno lo miren mal, de que a uno incluso desde las gradas le digan lo mínimo que se acuerde de la familia de uno, hay que ser de una pasta especial, ¿no? Tiene que gustar, ¿no? A mí no me gustaba ser árbitro. Un año antes de empezar, me fueron a buscar Luchoro, creo, y no sé si fue Pepe Cuba o alguien más, fue a buscarme a la cancha Leoní Castillo, que nosotros entrenábamos balonmano con el Real Club Vitoria. Y dije, yo de árbitro, tú estás loco, yo ni loco. Pues al año siguiente, pues me metí de árbitro. Era problema, muchos problemas, los primeros años muchos problemas tuvimos, porque éramos jóvenes, era gente joven, y como nosotros empezamos a dar cursos posteriormente a los que empezaba, y después los que posteriormente salían de nuestros cursos, daba otros cursos también, iban siendo diferentes, íbamos dando otra metodología, que fue la que nos dieron nosotros. El árbitro hay que hacerlo y hacerlo al partido, no hacerlo al árbitro autoritario ni dictador. Es un árbitro que sepa llevar un partido, que sepa las reglas de juego, pero que no las aplique al 100%, que sepa aplicarlas, pero que... Dependiendo de cómo vaya el encuentro. Exactamente, y sepa tener una mano izquierda que nosotros al principio no la teníamos. Hoy lo digo públicamente, que nosotros no la teníamos esa mano izquierda. Esa mano izquierda que nació con ella, también tenía más edad que nosotros, Luchoro. Luchoro tenía una mano izquierda que todo el mundo queríamos pitar con él, pero no sabíamos, no teníamos esa mano izquierda. ¿Y qué te da eso? Las tablas de pitar y que personas alrededor tuyo te vaya, que estén en ese colegio de árbitros, y que te vaya diciendo cómo tiene que ir pitando y cómo tiene que ir llevando un partido. O sea, estudiando psicología bastante. ¿Cuántos años estuvo arbitrando, Tomás? Pues, si mal no recuerdo, unos 28 años.
28 años, toda una vida en el arbitraje. ¿Se lo ha reconocido algún estamento aquí en esta isla de Gran Canaria, en esta isla redonda, esos años a la Federación o algún tipo de estamento? Bueno, recibíamos esporádicamente apoyo de Federación, esporádicamente de la Federación Canaria, a veces al principio, sobre todo, sí, la Federación daba unos premios a los árbitros que estimulaba al árbitro, o sea, por constancia, por regularidad, cualquier cosa, que el árbitro se sintiera estimulado para que siguiera en el arbitraje, porque es lo más difícil que hay. Jugar es fácil, jugar tiene más estímulo, tiene más aplauso, el árbitro no tiene aplauso, el árbitro siempre será mal recibido, o sea, entre paréntesis, pero es el que tiene que llevar la contienda del partido. Y a mí me preguntabas antes que le parece que era ingrato. Sí, ingrato, pero si era un partido que había un choque, que iba uno arriba, uno abajo, en el partido, tú no te enterabas de lo que te decía la grada. Estaba tan concentrado en el partido que no te enteraba de lo que te decía el público. Ya podían decirle misa que... Nada. Ahora, sin embargo, iba un partido 30-4 o 30-10 y eso era una eternidad terminar ese partido. Te fijabas hasta en lo más mínimo. Miraba para la grada, miraba para acá, miraba para el reloj. O sea, deseaba que terminara el partido y no terminaba. Y eso sí, pero el árbitro, cuando está dentro, es muy difícil que salga. Se retira con 47 años. 46, 47 años se retira del arbitraje. Más o menos, sí, que fue el amigo Lorenzo Lemaú, que no sé si le tendió una trampa para que me fuera del arbitraje, quién fue, que me pidió ayuda para ir, la Federación la había dejado ese año, hace 2 años, Salvador Casado Elísegue, y hubo unas elecciones, después Juan Ramos siguió vicepresidente, pero no se presentó, y la cogió Lorenzo Lemaú al final, y me pidió una ayuda, porque estaba él solo, nadie le ayudaba, y yo fui a ayudarle, y bueno, me meto en el comité de actividades y te echo una mano, porque claro, yo estaba pitando balonmano. Y entonces ya empieza todo el mundo a decir, o árbitro o directivo de la Federación. Entonces decía, no, yo árbitro. Pero claro, Lorenzo me prepara la Federación en 3 meses, 4 meses, 5 meses, me prepara la Federación Canaria de balonmano y me la deja. Y yo me vi solo ante el peligro. Claro, él me había nombrado ya vicepresidente, entonces, claro, tenía que asumir presidenta en funciones la Federación. La asumo y entonces ya, pues sí, ya planteaba a finalizar la temporada de dejar de pitar. Y si los clubes querían que, pues, los 3 años que faltaba para terminar la legislatura, pues seguía yo de presidente. Termina el mandato, ese mandato de vicepresidente, convoco elecciones y me presento y no se presenta nadie. Entonces esos 3 años que queda para elegir de presidencia, pues salgo presidente. No se presentó nadie y salgo presidente. Sabía que era un mandato va a ser un mandato muy duro porque había una federación con mucha deuda y había que afrontarlo. Y afrontarlo era, pues claro, yo la mentalidad mía que tenía en ese momento era que si había club, había federación. Si no hay club, no hay federación. Y claro, quien tiene que mantener la federación, sí, la Dirección General de Deportes, pero también los clubes tienen que mantener con una parte. Y yo era partidario que tanto el pobre como el rico, si había que pagar, que pagara. Yo en ese caso me distinguí que todo el mundo tenía que pagar. Y me llevé muchas enemistades por la cuestión de que la gente tenía que pagar lo que tenía que pagar, las sanciones, las fichas, esto. Y me metí también en otros perenales que no debía, ayudándole a clubes, y salí mal parado por ayudarle a clubes que después no, al final de los 3 años de mandato no me ayudaron como yo le ayudé a ellos. Me imagino que entre su carrera como árbitro, en su vida deportiva como árbitro, a su vida deportiva como dirigente, se queda con la primera, ¿no? Por supuesto, yo árbitro y
sea, el paso suyo por la directiva de esas federaciones, porque después está en la insular, en la cual se está 2 años como presidente de la Federación Insular, esto pues como que no le trae muy buen recuerdo. No, es que he cogido federaciones, después cogí la Federación Insular de Gran Canaria, que fue más light, pero se llevó mejor, porque había menos problemas, pero no había dinero tampoco, y se dejó con dinero. Se dejó una federación más o menos ya organizada, con una contabilidad que tampoco había, igual que no la hubo en la Federación Canaria de Balonmano, que la inicié yo también. Por lo que a mí me preocupaba siempre en una federación era la contabilidad. O sea, yo podía hacer una vida buena deportiva, pero me preocupaba también los dineros que se movían en ella, que fuera a buen fin. Y si no iba a buen fin, que se supiera a dónde iba, que costara en la contabilidad. O sea, que yo me voy, pero mañana queda constancia donde yo puse, donde nuestra directiva puso el dinero, dónde lo puso, y sepa dónde lo pusieron. Cada persona sepa, los que vienen detrás sepa lo que hay. O sea, no es, yo estoy allí y venga, entra el dinero por aquí y lo saco por aquí. No, yo no soy de esa persona. ¿Se arrepiente de algo de su vida deportiva o le ha quedado alguna espina clavada por sacarse, algo que ha querido hacer y no ha podido? Sobre todo en su vida deportiva. En la vida deportiva no, la vida deportiva ha transcurrido así. Me hubiera gustado ser árbitro diciendo no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y se arrepiente de algo que ha hecho y que hoy no haría? No, arrepentirme de nada, porque creo que fue una faceta fabulosa, gané muchos amigos, tengo hoy muchos amigos gracias al balonmano, enemigos creo que tengo uno. Y, bueno, pues ya tiene suerte, ¿no? Pero enemigo tengo uno, pero porque, no sé, cosa de que éramos amigos y pasó un caso de balonmano, he jugado balonmano, yo árbitro de balonmano, pasó un caso muy especial y nada, yo cojo y nos enfadamos en un acto deportivo, pero yo considero que era un acto deportivo. Después en la cancha, fuera de la cancha ya yo me olvido de todo. Igual que me olvidé que una persona un domingo me pegó una piña y el martes me vino a pedir perdón y hoy seguimos siendo un gran amigo de esa persona, pues yo considero que yo hice una cosa que a él no le gustó, pero tenía que hacerla. Y 2 o 3 veces fui a saludarlo y me viró la cara. Pues bueno, si tú me viras la cara, pues no te tengo que saludar más. Y hoy día, paseando por las canteras, paseando por cualquier calle, cualquier tal, nos vemos y miramos de frente uno y el otro. Qué fuerte. Tomás, vamos llegando al final. ¿Qué piensas de la política? Bueno, no quisiera meterme en política. ¿Nunca lo ha intentado para meterse en política? Nunca, ni quiero meterme. Soy simpatizante, pero no le gusta hablar de política. No entro en ningún partido. Y aunque soy simpatizante de uno, he votado por muchos. Pues voto siempre por personas, me gusta siempre votar por personas, no por partido. Y yo pienso que muchas veces quien gana son las personas. Claro. Y a los políticos se debería elegir, pienso, por las personas. ¿Y han ganado, le ha dado la impresión esta vez las personas? Yo creo que ha ganado las personas. La persona. O sea, creo. Por lo cual, usted se ha quedado tranquilo. Creo que ha ganado las personas. Creo que ¿Coincidió con alguna de las que usted miró? No, yo ya. Eso ya. O sea, yo lo que sí siempre digo que yo miro mucho las personas. O sea, hay que ver las personas y sobre eso uno. Y te puedes equivocar, por supuesto. Me he equivocado. Tomás, ¿cómo le gustaría que fuera usted recordado? Como Tomás. Tomás Peña, no más. Yo soy como soy y no intento cambiar. Amigo de los amigos y salgo a la calle para ser más amigo. Tomás Peña Navarro, árbitro de balonmano, principalmente, dirigente deportivo, deportista. Gracias por estar aquí. Gracias a usted.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pablo Peñate Sillero, jugador de baloncesto, entrenador, recientemente premiado con la distinción de la Asociación de Periodistas Deportivos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Antes que nada, ¿cómo se inicia usted en el baloncesto, Pablo? Porque su relación con el básquet, con el baloncesto, desde muy pequeño, ¿no? Sí, muy pequeño. Eso viene por mis hermanos mayores y coincidiendo con la campaña nacional sobre el mini básquet que se iniciaba en esa década de los 60. Y bueno, me metí un poco en el amparo de mis hermanos y después ya cogí el rumbo solo, ¿no? Y ya me entusiasmó y hasta la fecha de hoy. ¿Rodríguez Monroy le suena de algo? Rodríguez Monroy es la cuna del baloncesto de aquí, diría, ¿no? Sobre todo en el femenino, aunque el masculino tuvo muchísima importancia. De hecho, de allí salieron, en el caso femenino, el primer equipo que hubo en primera división. Aquello era una época gloriosa porque de pequeñito, después de salir de minibásquet, por las tardes ahí nos reuníamos gente que nos gustaba jugar y por cierto saltamos las verjas para poder jugar. Y con un balón, pues, aquello más que un balón yo te diría que un cuadrado, ¿no? Pues gente como Domingo Díaz, Begoña, el otro Domingo Largo, Silva, Juanito, un montón de gente jugamos allí horas. Y bueno, hasta que ya tuvimos edad de meternos en equipos federados, porque Antonio Bermúdez, que era el que llevaba toda la sesión de baloncesto del Último de Las Palmas, pues pone en marcha la base y ahí empezamos. Empieza a jugar en la Unión Deportiva Las Palmas en categorías pequeñas. En categorías pequeñas. De allí, un poco a amparo de otro hermano mío, pues me voy a lo que sería el Pepsi Saint-Sofé. El Pepsi, que además sobre todo donde más destacó fue en balonmano. Pero, el Pepsi nace, crece y muere, ¿no? Porque fue un equipo que fue puntero en su momento. Hombre, recuerdo de aquella época el gran Tino Montenegro, estaba Del Toro, estaba Abilio, extraordinario atleta y jugador de baloncesto y también de fútbol. Y bueno, tenía un equipo juvenil de escándalo y el mayor también muy bueno. Esa gente después formarían parte de lo que se fue el Canteras. La Canteras. Pero en baloncesto llegó a hacer también sus cosas. Tenía muy buen equipo, sobre todo de gente muy veterana, que tenían que hacer una parte de abajo para darle continuidad, pero aquel equipo que estaba un poco tutelado por Salvi Casado, con los años, con la llegada del Casa Galicia, que es el primer equipo que coge rumbo a jugar en la liga en la península, ya él pasa al otro lado y por tanto el Casa Galicia, el PSV desaparece, ¿no? ¿De Pepsi hacia del Pepsi me voy al Metropol, que en aquel momento era el equipo de moda. Unos años antes Carmelo Cabrera había sido campeón con ese equipo junto a otros amigos como Prisco, tristemente fallecido ya, y otros, Mayor, por ejemplo. Y bueno, también otro hermano mío jugó allí y por eso un poco me arrastro hacia ese lugar, ¿no? Y después ya la vuelta de nuevo al norte de Las Palmas. Porque el Metropol además desaparece la sección. Desaparece la sección, sí, desaparece la sección. Y en aquel momento la cancha estaba donde hoy está la cancha de tenis. Una cancha preciosa más, tenían los primeros tableros de cristal, junto a los que tenía Corazón de María en Rabadán y los que tenía la pista de Rodríguez Monroy. Eran las tres únicas que tenían tableros de cristal, lo demás era todo madera. Tres canchas históricas en aquel momento, ¿no? Después de allí, pues bueno, subo Las Palmas y Juan José Apolinario, en aquel momento presidente de la Juventud, que tenía sesión de baloncesto y de voleibol también, dos equipos que tenían aspiraciones, pues un grupo de amigos, pues decidimos pues ir con Pepe Moriana a aquel equipo, ¿no?
que fue, yo creo que dentro de la segunda división canaria, un equipo que marcó época, porque en aquel momento había venido Pepe Lasso a enseñar una nueva forma de defender. Fue la primera vez que se defendía aquí cara a balón y pies a balón, que hoy en día se dice cara a balón, pero pies a balón, y eso lo trajo Pepe Lasso en una semana memorable que estuvimos haciendo aquello. Aquel equipo tenía una media de puntos de 140, 150 puntos de media en la segunda división autonómica, lo cual es indicativo de que aquello fue una revolución. Y después ya surge lo que sería el Casa Galicia, que es el primer equipo que juega en el Grupo Sur y Levante, y es la antesala de lo que después sería el Gran Canaria, ¿no? Ya a partir de ahí hay una división en aquel equipo, se dividen en dos bandos, por así decirlo. Una parte se va a Claret, Gran Canaria, posteriormente, y otra se va a Maspalomas, y se crea el Tropical Maspalomas. De esa lucha sale el equipo que va a jugar la fase de ascenso a Ceuta, y en aquel momento sube el Claret. Aunque nosotros en aquel momento, a más de la mitad de la liga, éramos líderes destacados. Teóricamente aquel equipo que tenía subido era Maspalomas. Pero bueno, circunstancias de lesiones y otras, pues dejaron a aquel equipo pues a las puertas. Pero bueno, cualquiera de los dos, un equipo canario, Gran Canario, bien subido. O sea que bien. Llega el momento de su retirada, porque de ahí ya, del Maspalomas, decide retirarse. Sí, en aquel momento me habían pedido una colaboración en la Sagrada Familia, y en aquel momento tenía su hija Antonio Cruz Domínguez, tenía su hija Arancha allí, y yo inicié un poco el baloncesto, pero a los pocos meses ya entro a trabajar en el Heidelberg de profesor, que no tenía nada que ver con la educación física, pero relacionando con el básquet, el director del colegio me pide en aquel momento que a ver si lo puedo de alguna forma introducir, ¿no? Un deporte que parecía bonito. Y curiosamente, las canastas del Metropol estaban allí, pero estaban abandonadas porque se retiraron del Metropol y en vez de ir al Desguace, pues se les cedió a un colegio, ¿no? No tenían arreglo, pero yo las reconocí enseguida, unas canastas con un borde naranja, que era muy característico de ellas, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Después ya viene la historia dentro del colegio, ¿no? Uh-huh. En esa etapa de jugador, ¿no le quedó pena de no haber podido jugar en categoría nacional? En aquel momento sobre todo haber jugado con el equipo de Gran Canaria, ¿no? Porque bueno, en campeonato de uno había estado mucho, ¿no? Fase de ascenso, estas cosas, ¿no? Pero jugar con el equipo de Gran Canaria, haber jugado en Tamaracete sí me hubiese gustado, eso hubiese sido ya lo máximo, ¿no? Pero bueno, de hecho estuve un par de años sin ir a jugar a mayores. Solo a los niños que entrenaba era lo que hacía. Irme a ver a jugar a los grandes, no. No porque el gusanillo lo tiene dentro, ¿no? Y quieras que no, pues, no digamos que es un tema de envidia sana, sino es todo aquel que deja un deporte después de muchos años, un poco le coge, por lo pronto, cierta manía, ¿no? Por lo menos a ese nivel, ¿no? Y bueno, después ya, pues, se me pasó. Que tanto hice porque este deporte se desarrollase, sobre todo en la Puntilla, en el anexo a la iglesia de San Pedro, y también el Marítimo de las Canteras, otro histórico de aquella época. Y claro, posteriormente, pues con la nostalgia de la época de jugador, recopilando fotos y artículos de prensa, pues empecé un poco a preocuparme por este tema y empecé a hablar con históricos, a conocer gente que muy anterior a mí, aunque no tanto, porque por cierto es joven en esta isla y en el resto, pero que bueno, me llegó incluso hasta tocar puerta por puerta en muchos lugares, preguntando por gente que jugase básquet en otros momentos, ¿no? Y ha habido gente extraordinaria que han destacado en otras facetas de la vida, pero que después te quedas con la satisfacción de decir, bueno, creo que esta gente es lo que le gustaba, ¿no? Una pena que tuve fue no haber hablado con Juanito Beltrán. Juanito Beltrán en su momento fue un extraordinario jugador en los 40 de básquet. De hecho, la prensa le pedía en muchas ocasiones que se pasase al fútbol. Y no lo hacía. Hasta que, bueno, por diferentes circunstancias, pues hubo un medio engaño para que lo hiciese, y así fue, ¿no? Pero como eso, muchas otras cosas que te gustan,
Y bueno, esto es como una cadena, ¿no? Que cada vez te vas metiendo y el problema es que vas saltando de un lado a otro porque se te diversifica y entonces te gusta más. Pero claro que en estas cosas hay que ser más concreto y dedicarte a una cosa, un momento determinado o a una isla, pero en mi caso yo he viajado a todas las islas, he conocido a los pioneros en cada una de ellas o he hablado con ellos por teléfono y tendría 1000 anécdotas que contar, pero bueno, todo esto espero que algún día pueda plasmarlo. Será en otro programa. Pablo, en toda su vida deportiva, su vida de entrenador, ¿se arrepiente de algo que hizo y que hoy no hubiera hecho? ¿O le ha quedado algo por hacer? ¿Se le ha quedado alguna espinita clavada? Como jugador, no creo, mis amistades de toda la vida han estado relacionadas con ellos y eso para mí es algo que le debo al baloncesto. Y eso es algo impagable. No, nunca he pensado en metas más allá de las más cercanas que tengo, ¿no? Sí que me gusta el básquet en general, me gusta el baloncesto, me gusta lo que se respira en él. Y bueno, y como siempre hay fracasos y hay también triunfos, una cosa te motiva a la otra. O sea, para ser feliz hay que conocer lo contrario, si no, no lo puede ser, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Para conocer el éxito, conocer el fracaso. El éxito de por sí, cuando llega en cualquier faceta, aunque hablemos de ganar una liga de un barrio, siempre te queda algo más allá que conseguir o caes. Pero lo más importante es ver la evolución. Yo he visto muchísimos jugadores, he conocido, incluso en lo que no he dirigido, pero sí le he seguido trayectoria de que son minibásquetes, que son senior. Y bueno, también son parte de tu vida todo esto, ¿no? Por eso no me arrepiento de nada, no he dejado nada atrás tampoco, ¿no? ¿Qué piensa de la política? Es un mal menor, pienso, un mal menor. Sobre todo estos, a lo mejor amigos que se han dedicado a la política, ¿a usted nunca le han hecho ningún ofrecimiento de... En alguna ocasión, pero inconfesable, absolutamente, ¿no? Pero en otros momentos, quizás al principio de los 90, pero ahora no creo que nunca lo hiciese. Eso sí, respeto muchísimo a la gente que decide, porque a lo mejor pueden encontrar vías de solución para aquello que ellos piensan que pueden solucionar, o cada persona es un mundo, ¿no? Y en este sentido, no sé qué decirte, ¿no? Pero me gusta más el básquet de a pie, me parece mucho más bonito. Lo otro es ¿La política influye mucho en el deporte? Sobre todo a la hora de subvenciones, sobre todo a la hora de la simbología política de representantes de directivos de clubes. Sí, influye muchísimo. Evidentemente hay nombres que venden más que otros por 20.000 circunstancias. Démonos cuenta que el espectáculo, que es el deporte, pues... Vende políticamente también. Vende políticamente, es muchísimo lo que se mueve. Porque suelen aparecer en las fotos muchísimos políticos, ¿no? Cuando se consigue alguna gesta deportiva, ¿no? Hay ocasiones que se dice eso y los que aparecen suelen estar en 20.000 lugares, ¿no? Yo recuerdo que don Juan Rodríguez Doreste decía, normalmente no podía llegar a tiempo a los actos que era invitado y siempre más o menos empezaba, por las veces que yo le escuché, decir que no tenía el don de la ubicuidad. Y bueno, hay gente pues que no lo tiene y otros que sí lo tienen. En el momento y aparecen en todos lados. Y entonces aparecen en todos lados. Pero bueno, hoy las subvenciones están mucho más controladas porque de alguna forma son más públicas. Para el deporte base ya se dan en función del número de fichas. Pero otra cosa es para cuando tienes otras metas, de intentar subir a un equipo o mantenerlo. Yo he conocido grandes desgracias, ¿no? Como es el caso del actual Caja Canarias, un equipo que ha jugado finales de Copa Europa, que recuerdo que fui con muchísima ganas de verle jugar en Tel Aviv. Yo estuve allí jugando en la Copa Ronchetti, en la final, el primer partido de ida. Y son gente que ves luchando, como también en el caso del vóley y otros, los ves luchando por unas subvenciones que son irrisorias comparadas con las que tienen otros y que podían obtener y darle realce a esta isla realmente. En ese sentido yo sí soy crítico.
Hay gente que lo merece muchísimo, pero sin embargo no obtienen lo que ellos ofrecen. Y ofrecen muchísimo. ¿Tiene alguna meta por conseguir en cuanto a su faceta como entrenador? Una vez quise subir un equipo y hablé con gente del colegio, que llegaban al colegio, y le decía que me sentía asfixiado porque notaba un techo encima. Y de vez en cuando de broma me decían, ¿qué pasa? ¿Tienes el techo puesto o lo tienes quitado? Sí, siempre tienes ambiciones, pero en este momento más me interesa el deporte de base, que cada día más es curioso. Hace unos años quizás me interesaba más, o tenía esa ambición de conseguir un equipo importante, incluso del propio colegio. Pero bueno, la realidad es otra y te vas asentando más también con los años, ¿no? Espero que esto no sea una enfermedad, ¿eh? Pero bueno. Pablo, una vida dedicada al deporte del baloncesto, una vida dedicada al estudio del baloncesto, porque como decíamos es su faceta a lo mejor menos conocida de usted, pero bueno, los periodistas deportivos lo han premiado. Muchas cosas relacionadas con el baloncesto. No se arrepiente de haber cogido este deporte, porque podía haber salido futbolista, ¿no? Y a lo mejor ganado muchos millones de pesetas y haber sido un crack en el... No, y vamos a ver, hoy el baloncesto se mira de otro punto de vista. Cuando yo empecé, comenzaba la moda de las medias altas, y recuerdo que nos decían afeminados. Entonces quiero decirte que nací de alguna forma con un deporte que en aquel momento era minoritario, pero tenía un enganche, que empezabas a jugar, tenía una variante, tenía embrujo, como se dice en la calle. Ese halo que tenía el básquet, y que para mí lo sigue teniendo, porque no he logrado desligarme de él, me enganchó de pronto. Y no creo que... Y el mismo ejemplo que te ponía antes sobre Juanito Beltrán, ese extraordinario jugador que estuvo enganchado por baloncesto y que hubo que hacer un ardiz para que él dejase ese deporte. Si no, probablemente nunca hubiese sido esa extraordinaria leyenda que es en la Unión Deportiva Las Palmas y en el fútbol canario, ¿no? ¿Cómo le gustaría que fuera recordado Pablo Peñate Sillero? Bueno, en el tema del básquet, yo creo que hay dos facetas, ¿no? La faceta humana, me gustaría que mis hijas me recordaran toda la vida, todas. Los que vengan detrás difícilmente, porque las lápidas que hay en muchos cementerios, nadie sabe ni qué son, ni siquiera sus predecesores. En el caso del básquet, porque yo tengo dos vidas, una sería parte de mi vida personal, de mi familia, el básquet, mi trabajo, que más que un trabajo es una vocación, y una vocación dentro de un determinado centro, porque yo llevo toda mi vida trabajando en el Heidelberg, y aquello es un conjunto de amigos, más bien, de gente de tu familia, ¿no? No solamente profesores, sino alumnos o los propios padres. Esa sintonía. Entonces, con una H por un lado, y el otro recuerdo en el caso del básquet, pues a alguien que le gustaba esto. Yo creo que alguna cosa quedará en la página web de la Federación, porque de alguna forma, pues, lo poco que hay de historia allí, pues lo he escrito yo, lo documento, y lo que me quedará por documentar, pero bueno, en cualquier caso me imagino que dentro de unos años la gente ni se acuerde, y esto, el mejor ejemplo son todas estas personas que han pasado antes, y que si no es porque algunos los recordamos de vez en cuando, la gente de Ojo no sabe quiénes son. De hecho, tenemos un ejemplo clarísimo aquí en Canarias, un extraordinario Carmelo Cabrera, que enamoraba con su juego, un hombre más de 100 veces internacional, Copa de Europa, de todo, es una figura de primerísimo orden. Hoy los niños no saben quién es Carmelo Cabrera. De vez en cuando los mayores tenemos que recordárselo. Y bueno, y así es la vida. Pablo Peñate Sillero, jugador de baloncesto, estudioso del baloncesto. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.
ya.